Atención chicos, la exposición que va a dar ahora es de Mauricio Flores. Él es químico farmacéutico del Hospital Dr. Pedro Jiménez Monero de Montevideo y hoy participa en representación de dicha institución con la charla titulada Mecanismos de acción de medicamentos y otras sustancias. Así que estudio en público. Chicos, ¿cómo están hoy día? Bien. Bien. Bueno, hoy día les voy a hablar, en realidad va a ser el boceto del boceto del boceto de lo que son los mecanismos de acción y algunas interacciones, ¿ya? Bueno, para esto necesitamos entender un poco lo que es la farmacología en su amplio efecto. ¿Qué es la farmacología? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Tiene idea de lo que es la farmacología? ¿Conoció? ¿No? Bien. Bueno, la farmacología es una ciencia biológica que estudia la acción y propiedades de los fármacos en los organismos. ¿Ya? Esto es una materia pluridisciplinaria donde se estudian muchos ámbitos de un fármaco. Ahora, ¿qué es lo que es un fármaco? Entonces, me imagino que vos tampoco sabes lo que es un fármaco. Bueno, un fármaco son todas sustancias químicas utilizadas en tratamiento, curación, prevención, etc. ¿Ya? En pocas palabras sería todo compuesto que al entrar al organismo genera un cambio en el organismo. Por ejemplo, aquí bueno, el clásico paracetamol. El paracetamol en realidad es el principio activo del medicamento. ¿Ya? Este medicamento en realidad en su totalidad se llama especialidad farmacéutica, ya que el paracetamol no viene solito, sino que vienen con otros compuestos que se llaman excipientes, ya que estos excipientes ayudan a que el compuesto al entrar al cuerpo, por ejemplo, si se toman un comprimido, permiten que ese comprimido se pueda disolver dentro de la acidez gástrica, que se pueda absorber en alguna parte, tanto sea el estómago, duodeno, yeyuno, etc. ¿Ya? Como les digo, aquí paracetamol vendría a ser el principio activo o el fármaco eficaz. La farmacología, como les dije, es un área multidisciplinaria que involucra desde el biólogo molecular hasta el médico terapeuta. ¿Ya? La farmacología puede estudiar el origen del fármaco, de dónde se sacó, por ejemplo, en el caso de las aspirinas. La aspirina en realidad empezó porque se sacaba del sauce, ¿ya? De la savia del sauce. De la savia del sauce se sacaba el ácido salicílico y con eso se empezó a experimentar para llegar a otros compuestos, ¿ya? Se puede ver la síntesis, que por ejemplo, ya una vez que se reconoció que la aspirina o el ácido salicílico tenía un efecto, empezaron a sintetizar este medicamento porque salía mucho más barato y era mucho menos engorroso producir aspirina, ácido salicílico en base al ácido salicílico, que es el que sale en el sauce. La preparación del comprimido o de la especialidad farmacéutica, como les decía, comprimidos, jarabes, supositorios, y todos tienen una forma de administración. Las propiedades del fármaco, la manera en que se sitúa este fármaco en el cuerpo y ejerce este efecto, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, la acción a nivel molecular, forma de administración, indicación terapéutica y acciones tóxicas. Bueno, el fármaco se puede estudiar tanto en sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ahí como la farmacoquímica, que estudia la molécula como tal. La farmacognosia, que estudia los compuestos que se pueden sacar desde las plantas, como por ejemplo los fitoquímicos que se pueden sacar de las plantas y que puedan generar un efecto en el cuerpo, ¿ya? Podemos estudiar también las interacciones del fármaco, que es lo que vamos a ver como la elección hoy día, donde involucramos conocimientos de farmacodinámica, farmacocinética y farmacogenómica, y la aplicación terapéutica de esta, que es lo que, por ejemplo, lo que hacemos en el hospital, donde hay farmacología clínica, terapia y farmacotóxica. Bueno, y la toxicología que no la nombré porque en realidad la toxicología ya hay tanto conocimiento en base a la toxicología que ya rebasa como el conocimiento de la farmacología en sí. Entonces, la toxicología, si bien está en muy estrecha relación con la farmacología, se estudia prácticamente aparte, ¿ya? Bueno, como les decía, para poder entender un poco el mecanismos de acción y las interacciones, tenemos que ahondar un poquito más, sí, vamos a ahondar hoy día, en la farmacodinámica y en la farmacocinética. Bueno, la farmacodinámica es el estudio de las acciones o efectos de los fármacos en los organismos, ¿ya?
Esto nos permite tener conocimiento de la interacción del fármaco a nivel molecular, a nivel celular y a nivel del organismo completo. En pocas palabras, y más simple, la farmacodinámica estudia lo que hace el fármaco al cuerpo. ¿Ya? Con eso que se queden, lo primero. Y la farmacocinética es el estudio de los procesos y factores que determinan la cantidad de fármaco presente en el sitio que debe ejercer su efecto biológico en cada momento a partir de su aplicación. ¿Ya? Esto nos sirve para poder conocer la concentración. Por ejemplo, si me tomo un comprimido de paracetamol, si el comprimido está bien hecho, quizás se va a absorber a las 2 horas, ¿ya? Y eso va a generar un efecto que puede alargarse quizás 4, 6, 8 horas dependiendo de cómo sea ese preparado, ¿ya? Esto nos permite saber si es que este medicamento va a generar un efecto terapéutico o un efecto tóxico, ¿ya? Bueno, para eso se decía, como el año 1500 creo, que finalmente la diferencia entre el medicamento y el tóxico está en la dosis. Como les decía, la farmacocinética se estudia cosas como el tiempo de absorción, cómo entra el medicamento al cuerpo, qué tipo de preparado vamos a usar para que este medicamento llegue al organismo y específicamente al lugar donde queremos que llegue el medicamento. Por ejemplo, si tengo una infección al hueso, no me sirve dar cualquier antibiótico para cierto tipo de bacterias. ¿Por qué? Porque hay antibióticos que no pasan ciertas barreras, no alcanzan a llegar al hueso, ¿ya? Y por eso hay un espectro gigante de antibióticos que nosotros tenemos que manejar para saber qué antibiótico usar al momento de ciertos tipos de infecciones. Ya no es lo mismo hacer un tratamiento de una bacteria que quizás, por ejemplo, si bien puede ser sensible a penicilina, que esté actuando a nivel de la piel, no es lo mismo ocupar una amoxicilina o ocupar una cefalosporina de primera generación que ocupar una vancomicina, porque no van a llegar, por ejemplo, este tipo de medicamentos como la cefalosporina o la amoxicilina al hueso. Bueno, y también tenemos la farmacología terapéutica, que es como lo que actualmente hago en el hospital, y tengo que empezar a hacer también mucho, que estudia la aplicación de los fármacos en el ser humano. Ya esto con el fin de curarle o alterar ciertas, la fisiología o el funcionamiento normal del cuerpo para obtener ciertos resultados. ¿Ya? Y bueno, para esto obviamente hay que tener conocimientos tanto de farmacodinámica, farmacocinética, de fisiología y fisiopatología. ¿Han escuchado de fisiología o fisiopatología alguna vez? ¿Saben lo que es? ¿No? Ya, la fisiología, para que entiendan más o menos, por eso estudia el funcionamiento normal del cuerpo. ¿Ya? Y la fisiopatología estudia cómo ciertas patologías pueden afectar al funcionamiento normal del cuerpo. Entonces, con esas dos cosas de conocimiento, ya podemos saber qué tipo de fármacos podemos ocupar. Ahora, algunos principios generales, para que igual entiendan un poquito. Bueno, en los fármacos, ningún fármaco origina efectos ningún fármaco origina efectos celulares, o sea, propios de la célula, que no existen. Ya todos los efectos que generan los fármacos o es aumentar o disminuir la velocidad o la magnitud de estos funcionamientos de la célula. ¿Ya? Ahora, para que el fármaco haga efecto, tiene que haber una interacción entre el fármaco y moléculas que se llaman receptores. ¿Ya? Estos deben generar algunos cambios bioquímicos fisiológicos, como les comentaba, que alteran la función de la célula, aumentando o disminuyendo la velocidad o magnitud de ciertas funciones. Y en general tienen carácter reversible. Esto depende de la intensidad del uso. Entonces, no sé si ustedes saben lo que son enlaces covalentes, enlaces iónicos. ¿Lo han visto en química ya? ¿Sí? ¿Qué saben de los enlaces covalentes, por ejemplo? ¿No? ¿Nadie se le va a decir? ¿No? Bueno, estos tipos de enlaces en general, hay enlaces que son mucho más fuertes y enlaces que son mucho más suaves, por así decirlo, ya que son más débiles. Por ejemplo, los enlaces de Van der Waals o los enlaces iónicos. Generalmente todos los enlaces que cuando un fármaco se une a un receptor tienen ese tipo de enlaces, ¿ya? Pero hay casos como por ejemplo el cianuro, que se une covalentemente a la hemoglobina y por eso se intoxican las personas con cianuro tan fácilmente, porque ese espacio que ocupa el cianuro generalmente lo debes ocupar el oxígeno, ¿ya? O el dióxido de carbono para poder eliminarlo. Pero cuando el cianuro se une a la hemoglobina, esta
como ese enlace es irreversible, el oxígeno no puede competir por ese espacio que ocupa el cianuro y la gente se intoxica y muere. Bueno, para que haya una interacción, tiene que haber una respuesta del receptor al fármaco, ¿ya? Estos deben unirse de forma selectiva al receptor para generar cambios en la actividad celular. Y en general estos receptores son de naturaleza proteica y se encuentran tanto en el citoplasma, se pueden encontrar en la membrana celular o se pueden encontrar en el núcleo. Bueno, algunas funciones fundamentales del receptor, la más importante es que el receptor tenga esa unión al ligando específico, o al fármaco en este caso, y que esa unión genere una respuesta, ¿ya? Bueno, tenemos otro ejemplo de receptores que en estricto rigor no son receptores, como por ejemplo fármacos que pueden inhibir la actividad enzimática, como el ácido clavulánico, que es una enzima. A ver, hay bacterias que tienen una enzima que se llama beta-lactamasa, ¿ya? Esa enzima lo que hace es metabolizar la amoxicilina o la penicilina en general. ¿Sabes lo que es una enzima? ¿No? ¿Argumentarlo un poquito? Sí. Bueno, las enzimas lo que hacen es metabolizar compuestos, pueden o catalizar, generar un compuesto, o pueden destruir una molécula. Otros medicamentos pueden ser, por ejemplo, los que actúan como anticuerpos, falsos sustratos de enzimas para evitar que esa enzima haga algún efecto y evite la metabolización de ciertas compuestos. Bueno, ahora, para que haya una interacción del fármaco con el receptor tiene que haber una afinidad elevada entre estas dos, ¿ya? Incluso bajas concentraciones. Que también sea específico, que el receptor pueda distinguir una molécula de otra, aun cuando se parezcan. Por ejemplo, la hormona. Las hormonas en general se conforman de un compuesto que se llama ciclopehidrogenol. Y pasa que estos compuestos, si vienen una cadena larga, esos carbonos se cuentan. Por ejemplo, si en el carbono 1 hay un cloro, puede que genere cierta potencia en ese medicamento, en la persona. Puede que ese medicamento dure más su efecto o que pueda intoxicar, ¿ya? Y si lo cambio del carbono 1 al carbono 2, a pesar de que están al ladito, puede o ser inútil, no hacer nada, o puede intoxicar a la persona. Y obviamente existen fórmulas complejas que sirven para poder estudiar la afinidad y especificidad de estos componentes, o sea, de estos receptores. Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en las interacciones. Existen fármacos que son agonistas y antagonistas, ¿ya? Los fármacos agonistas son aquellos que actúan al receptor y generan un efecto en la célula. Y los antagonistas son los que no generan un cambio en la célula. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es una célula. Acá adentro está el medio intracelular. Acá está la membrana y acá están las proteínas. ¿Ya? Las proteínas de la membrana donde va a interactuar este fármaco. Y afuera está el medio extracelular. Entonces, por ejemplo, si tenemos una proteína que supongamos que esta proteína va a permitir la entrada de algún ion o la salida de algún ion o las dos cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una agonista que al llegar a su sitio específico, a su sitio de acción en la proteína, esta va a abrir ese canal y va a permitir ese cambio de iones. Y tenemos el ejemplo del antagonista que al entrar en contacto con esta misma molécula puede que entre por el mismo lado o puede que compite incluso con el agonista. Aquí lo puse como un antagonista no competitivo que sería en este caso. Y obviamente, como les dije, no va a permitir el paso de iones a ningún lado y además va a cambiar el espacio de acción del agonista, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a mostrar con algunos ejemplos de interacción. Algunos anticoagulantes, o sea, los anticoagulantes en general y los AINES. Los AINES es la sigla de antiinflamatorios no esteroidales. Y como ahí tenemos como ejemplo el diclofenaco, el ibuprofeno, el ketoprofeno, ácido acetil salicílico, ketorolaco, naproxeno, ácido fenálico, entre muchos otros. Estos, bueno, tienen muchas actividades dentro del cuerpo cuando entran, pero estos disminuyen, entre unas actividades es que disminuye la agregación plaquetaria
Y obviamente, si estamos tomando un anticoagulante que inhibe esta agregación plaquetaria y además estamos tomando un AINE, esto puede que tengamos un sangrado que sea irreversible. ¿Ya? Esto se llama interacción farmacocinética, porque son dos leyes por donde entra esta interacción. Otro ejemplo también puede ser la histamina con algunos antihistamínicos. ¿Ya? Bueno, la histamina se encuentra en los gránulos que están en los mastocitos, ¿cierto? Y estos se liberan cuando, por ejemplo, ¿a quién es alérgico acá? ¿A algo? ¿Alérgico? ¿A qué eres alérgico, por ejemplo? Al maní. Ya. ¿Y hace algo? ¿Qué hace cuando estás? Me imagino que no comes maní, obviamente, ¿cierto? Ya. ¿Y cuando has comido maní, qué pasa? Empieza a dar como picazón En la nariz. Ya. ¿No se te ha inflamado la piel? Sí. ¿No te has intoxicado entonces? no No te pasa. Ya, eso pasa igual con los agentes alérgenos. Puede que, por ejemplo, ahora no seamos alérgicos al polen, pero cuando nos expusimos una, otra vez, 2 o 3 veces, ya después podemos ser alérgicos y eso sí puede ser reversible, pero puede pasar. Ya quizás, no, yo comí mariscos toda la vida, siempre comí esto y ahora, después de 40 años, me empezó a dar la alergia. Puede pasar. ¿Ya? Bueno, cuando nos exponemos a estos agentes, como por ejemplo el caso de él, que cuando come maní, los mastocitos lo que hacen es liberar histamina, y esta histamina choca con se une a un receptor que se llama receptor H1. Este receptor, cuando se une a la histamina, genera todas esas reacciones alérgicas que tú ya conoces. ¿Ya? Esta inflamación, que estamos con moquitos, ¿cierto? Que no se nos pueden inflamar la vía aérea. Y, bueno, para evitar esto, uno toma antihistamínicos, como clorfenamina, loratadina, leocetiricina, entre otros. Esa interacción es una interacción farmacodinámica. ¿Por qué? Porque los antihistamínicos lo que hacen es unirse al mismo sitio de acción de la histamina, que es el receptor H1, y así compiten con esta y evitan que la histamina se una y generen todos estos efectos alérgicos. Otro ejemplo es una interacción físico-química. Por ejemplo, el ácido fólico es un ácido débil que, si por ejemplo consumimos un antiácido, este ácido fólico no se va a absorber completamente porque en el estómago necesitamos tener ese ácido para que se pueda absorber en gran parte. De hecho, el ácido fólico se absorbe en gran parte en el estómago. ¿Ya? Y cuando consumimos un antiácido, vamos a neutralizar el ácido del estómago y el ácido fólico, por ende, va a absorber en su centralidad y por ende no vamos a tener tampoco una actividad terapéutica como esperamos. Y por último, otro ejemplo, el último ejemplo ya, el alcohol con el paracetamol. El paracetamol se metaboliza a nivel hepático, sufre unas reacciones que se llaman de glucuronidación y metilación, que es la vía principal por donde se metaboliza el paracetamol. Y solamente un 5% se metaboliza en una enzima que sea, o sea, la mitocondria, específicamente en el citocromo P450, y genera un compuesto que es tóxico, que es el NAT1. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona consume alcohol o está con resaca? Este alcohol lo que hace es ocupar la vía principal del paracetamol, ¿ya? Y el paracetamol, cuando es consumido, posterior a haber consumido alcohol, se va a metabolizar no solamente el 5%, sino que se va a metabolizar mucho más y eso puede generar una intoxicación. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda o alguna interacción que realmente les interese? No, a propósito de lo último, no he leído información científica, pero se habla mucho del paracetamol como algo no muy bueno y de hecho se habla de que estaría ya prohibido el uso del paracetamol en algunos países. ¿Es cierto eso? ¿Hay alguna información? Sí, lo que pasa es que, a ver, ahí tiene que ver en parte algo que se llama la farmacogenómica, ya que muchas veces hay que tener ojo de dónde se hacen los estudios. Por ejemplo, el genoma de una persona china, comparado quizás con el genoma de una persona descendiente de las quenches, no van a tener las mismas reacciones frente a esos medicamentos, ¿ya? Entonces, siempre que dan esos datos, siempre hay que tener ojo con eso, ¿ya? Siempre el primer criterio es ver dónde hicieron los estudios,
¿ya? Porque como le digo, muchas veces tiene que ver el genoma de la persona para ver qué cosas pasan. Ahora, hay que entender que todos los medicamentos, absolutamente todos los medicamentos, siempre van a tener contraindicaciones, ¿ya? En mayor o menor medida van a pasar en ciertas comunidades, quizás por un abuso del medicamento también, quizás también conociendo las condiciones socioculturales del lugar donde se producen este tipo de intoxicación. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Estaríamos? Muchas gracias.